Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 4, un banquete para los dioses. Atreus nunca pensó que llegaría el día en que asistiría a algo así. Incluso después de descubrir que él mismo era un dios, sus experiencias con otros dioses habían sido, en el mejor de los casos, horribles. Magni, un asesino entusiasta. Modi, cobarde, pero a pesar de todos los malos sentimientos que el hijo de barba rojiza de Thor provocó debido a las propias acciones de Atreus, a pesar de toda la culpa, Modi era una persona grotesca. Incluso hasta el día de hoy, la culpa y la vergüenza no eran por matarlo, eran por el porqué. Baldur. Loco y vengativo. Era el resultado de malas decisiones. Atreus ni siquiera podía imaginar lo que Baldur podría haber sido si no hubiera soportado la tortura del entumecimiento. Pero él era lo que era. Freya. La fuente de las malas decisiones. Tomadas por amor, pero eso era una prueba de que los dioses sufrían con amor tanto como con odio. Sin mencionar que ella era la razón por la que Atreus estaba aquí, en este lugar tan lejos de casa. Ella quería que él muriera. Venganza. Venganza, venganza, venganza. Lo que lo llevó a su padre. Kratos, el asesino confesó de dioses. Mató a su propio padre y vivió con remordimientos. Al menos, le transmitió esos remordimientos a Atreus y trató de empujarlo hacia un mejor camino. Pero ¿existía un camino mejor para los dioses? Incluso Artemisa, la diosa más amable que había conocido en ese momento, le había advertido de que su familia era propensa de guardar rencores mezquinos. Casi había caído en la trampa de uno de ellos nada más llegar. Y ahora estaba en un gran salón de banquetes abierto, lleno de más de una docena de dioses y varias veces más que mortales. Los favoritos del panteón griego. La mayoría de ellos eran gente hermosa. Hombres musculosos y brillantes. Mujeres curvilíneas y barra o musculosas e igualmente brillantes. Un puñado de ancianos. Calvos, arrugados, barbudos, discutiendo en un lenguaje florido. Músicos e intérpretes que ejercían sus oficios para la diversión de los dioses asistentes. Atreus se preguntó cuánto tiempo habían estado preparándose para recibirlo. ¿Te sorprende ver mortales aquí arriba?, preguntó Artemisa, encontrando el camino para pararse detrás de él mientras miraba hacia el pasillo. Kratos, el Kratos de este mundo, tenía su brazo colgando sobre el dios más nuevo del Olimpo. Haciendo la apariencia del orgulloso padre. En realidad no respondió Atreus. Supongo que están muertos y que aquí es donde acaban las personas que realmente impresionan. Algo así como el Valhalla. Ja. No, de ninguna manera. Kratos refutó rápidamente la idea. Los muertos que rinden culto van a un solo lugar. El inframundo, el reino de los muertos del tío Hades. Es un tipo miserable y avaro. Un alma escapa del reino de los muertos sobre su cuerpo muerto. Por supuesto que hoy en día es un esqueleto, así que se podría argumentar, reflexionó en voz alta la diosa de la caza. Pero no. Los muertos honrados van a los campos del Elíseo, donde pueden luchar, festejar y fornicar hasta el fin de los días. Estos mortales son aquellos favorecidos por ciertos dioses y a quienes se les permite vivir aquí al servicio del Olimpo. Todavía viven, y se mantienen vivos a perpetuidad a través del néctar y el ocasional sabor de la ambrosía. Si Hades es tan celoso, ¿no significaría eso que estaría enojado con la gente que vive mucho más de lo que debería? Kratos se rió. Por supuesto. Pero tiene enemigos mucho más cerca de casa por los que preocuparse de los que disfrutamos aquí arriba. Aunque imagino que si alguna de estas personas muriera, apuesto a que el tío Hades estaría ansioso por descargar sus frustraciones en ellos. El dios de la fuerza se rió a carcajadas mientras lo decía, sin darse cuenta ni importarle que algunos de los mortales más cercanos lo oyeran y se estremecieran. Era algo pequeño, pero Atreus podía ver, oír y sentir el miedo mayor que mantenían oculto. Miró a Artemisa y ella inclinó la cabeza. Sí, estaban esencialmente atrapados aquí en servicio eterno. Si morían, su otra vida estaría llena de tormentos. No tenía la sensación de que ninguno de ellos estuviera ansioso por encontrar su fin de otra manera, pero era un miedo que se cernía sobre sus cabezas y les recordaba eso con una crueldad casual que a este Kratos no le importaba en lo más mínimo infligir. ¿Entonces Calisto es así?, le preguntó a la diosa de cabello verde. Más o menos. Es una ninfa, así que en parte es divina y, por supuesto, longeva. Oh, ¿la trajiste?
Preguntó Kratos con repentina emoción. No. La respuesta fue breve, tanto en contenido como en tono. La diosa frunció el ceño al dios musculoso. Había un contexto que Atreus claramente no comprendía. Es una pena, interrumpió Ares, uniéndose a la conversación con una pierna de cordero en una mano, apenas cocinada. Estoy seguro de que a mi padre le hubiera gustado volver a verla. Sonrió ante la expresión furiosa de su media hermana, y se alejó rápidamente después de pinchar al proverbial oso. Así que, sobrino, creo que me gustaría escuchar algunas historias de tu vida hasta ahora. De mi querida media hermana, hemos oído que eres de hecho bastante hábil con ese arco y algunas formas de magia. Sin mencionar la confianza en una batalla a muerte. Vamos, Ares, dijo Afrodita, contoneándose para entrar en la conversación. ¿Siempre tienen que ser cuestiones de violencia contigo? Tengo más curiosidad por saber cómo llegó hasta nosotros desde las tierras del panteón nórdico, escoltado nada menos que por una de sus valquirias. Dicen que les gustan los guerreros jóvenes. Por un momento, Atreus se preguntó cómo lo sabía ella, luego recordó que Hermes había estado allí arriba y probablemente se lo había dicho. Sin mencionar que podía ver al dios voluble revoloteando por el salón manteniendo fragmentos de conversación dondequiera que iba. No sé cuánto hay que decir, respondió. Ser el centro de atención seguía siendo una experiencia de aprendizaje para él. Por no hablar de que se trataba de una conversación en la que tendría que lidiar con sus propias medias verdades. Tonterías, jovencito. Gritó Zeus, cogiendo al joven dios por el cuello y sacándolo de la multitud, llevándolo a una plataforma y empujando al suelo, sin tanta delicadeza, al orador mortal que hablaba allí. Damas, caballeros, mortales y divinos, festejamos la incorporación de otro joven dios a nuestra familia. Atreus, hijo de Kratos. Y ahora es el momento de escuchar su leyenda en sus propias palabras. Espera, ¿qué? La mirada confusa y preocupada no le dijo nada al dios supremo de los olímpicos. Cuéntanos la historia de tu educación, joven Atreo. Cuéntanos en tus propias palabras la leyenda de cómo llegaste a tu divinidad y encontraste el camino hacia nosotros. No sé si es tan interesante. Vamos, Atie. Le dijo Dionisio en voz alta, relajado y apenas vestido. Te espera un momento difícil como dios sin un apetito saludable por el engrandecimiento personal. No es frecuente que puedas hablar de ti mismo frente a todo el Olimpo. Eso es mentira, eso es todo lo que hacen aquí arriba, corrigió Artemis. Es justo, pero no todos los días puedes hacer eso y que la gente te escuche. Adelante, muchacho. Gritó Kratos. Haz que tu padre se sienta orgulloso. Atreus suspiró. Imaginó que lo último de lo que su padre estaría orgulloso sería de alguien hablando de lo grandioso que era. Hablando con versiones alternativas de personas que había matado. O hablando en general, en realidad. No era un gran fanático. Aún así, si Atreus quería tiempo, recursos, margen de maniobra, la oportunidad de averiguar exactamente cómo había llegado hasta allí y cómo podía volver a casa, lo mejor era que siguiera el juego. Bueno, no sé mucho sobre cómo nací. Miró a su alrededor y vio que los músicos habían cambiado de música festiva a una música más apropiada para el ambiente. El hombre que me crió dijo que era de Esparta. No sé si nací allí, pero mis primeros recuerdos son de Midgard. Él y su esposa me criaron en el desierto. ¿Midgard? Repitió Atenea, perpleja. Silencio, deja que hable el pequeño dios, lo reprendió Afrodita. Estábamos solos allí, continuó Atreus. No lo sabía, pero mi madre había colocado una vara de protección alrededor de nuestro bosque para que nadie nos molestara. Para protegernos. Pero luego murió, y la vara se fue con ella. Su último deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas desde el pico más alto de los reinos. Mi padre pensó que no estaba listo. Pero, como nuestras protecciones habían desaparecido, la gente empezó a venir. Guerreros fuertes que, supongo, querían encontrarme. Mi padre luchó contra ellos, pero no podíamos quedarnos quietos, así que emprendimos nuestro viaje. Fue duro. Peleamos muchas batallas y mi padre tenía razón. Yo no estaba listo. No nos dejes en suspenso. Cuéntanos algunos de ellos. Le pidió Ares. Quiero decir, no sé qué sería bueno. Había muchos, y realmente luchar contra un grupo de trolls y ogros se volvió algo monótono después de un tiempo. Oh, pero supongo que la primera vez que luchamos contra un ogro fue algo así. Abrió de golpe una gran puerta de piedra mientras papá intentaba abrirla.
Intentó arrancarme la cabeza de un mordisco, la música se aceleró y Atreus se vio atrapado en su ritmo. El brazo de papá golpeó en el último momento, dejando que quedara atrapado entre las mandíbulas del ogro, pero sin alcanzar los colmillos. Luego, mientras estaba atrapado, lo apuñalé en el ojo. ¡Ja! Maravilloso. Mi hijo, impávido ante el peligro. Vitoreó Kratos mientras flexionaba. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso, dijo Artemis con los brazos cruzados y una sonrisa burlancia. ¿De verdad no sabes qué historia contar? Anoche parecías estar seguro de la respuesta correcta. ¿Hermana? Preguntó una nueva voz. Ah, Apolo. Saludó Zeus a otro de sus hijos. El joven Atreo nos está contando la historia de sus orígenes. Parece que tu hermana sabe que está ocultando algo. ¿Es eso así? El nuevo rostro era ilegible, como si estuviera teniendo mucho cuidado de parecer neutral. Sin embargo, sus ojos color sol ardían con una intensidad inquietante. Tal vez eso fuera normal en él. Para Atreus era imposible darse cuenta. Bueno, hubo una vez que luchamos contra un dragón. ¿Qué? 3 voces a la vez. Zeus incrédulo. Ares alegre. Apolo dubitativo. Estábamos escalando una montaña, pensando que era el pico más alto. Los enanos habían minado el interior, así que habían construido ascensores en el interior que nos podrían llevar más rápido. Pero en el camino, encontramos una advertencia sobre el Aeflir. No sabíamos lo que era hasta que atacó el ascensor mientras lo íbamos en él. Intentamos luchar contra él, pero era enorme y estaba enojado. Ni siquiera pude hacer nada cuando mi padre tiró el ascensor de su polea para estrellarnos contra el monstruo. Estaba lo suficientemente herido como para escapar, pero corrió en la dirección que necesitábamos ir, así que lo seguimos. Kratos mostró entusiasmado. Perseguir a un monstruo y no permitir que una batalla quede sin terminar. No debe haber sido un dragón notable, reflexionó Apolo. No lo fue, convino Atreus de inmediato, sin ninguna timidez. Había estado viviendo dentro de la montaña durante tanto tiempo que estaba desfigurado, ni siquiera podía volar. Realmente no cambió el hecho de que podría haberse comido a 100 de nosotros y no haberse saciado. De todos modos, salimos de la cueva y descubrimos que el dragón había encontrado una nueva presa. Un amigo que habíamos hecho en nuestro viaje. No podíamos dejarlo solo. Entonces, papá saltó sobre la espalda del dragón y se metió en su boca, cortando con su hacha, mientras yo me aseguraba de que nuestro amigo estuviera bien. Papá lo mantuvo ocupado, usando la herida en su cabeza para lastimarlo más. Luego usamos una grúa para obligarlo a subirse a una punta de cristal que explotó cuando fue alcanzada por un rayo. Se clavó en el cuello de Aeflir y, como era un dragón que exhalaba rayos, cuando se fue apagando, los músicos decidieron terminar con una explosión de ruido extrañamente agradable. Realmente eran buenos. Vaya, vaya. Sea un dragón menor o no, declaró Poseidón. Es una hazaña impresionante. ¿Tienes alguna prueba de esa jactancia?, preguntó Apolo con suavidad. Seguramente te llevaste un trofeo de una batalla tan legendaria. Artemisa le sonrió a su hermano. Su arco. Bueno, no sé si es una prueba, dijo Atreus con evasivas. Pero después de que terminó, nuestro amigo hizo esto como agradecimiento. Se quitó el arco del hombro, casi sin darse cuenta de que lo llevaba puesto, era una costumbre. Preparó una flecha, la tensó y el asta se encendió instantáneamente con un rayo dorado. Lo comprobé, dijo Artemis con una sonrisa burlancia. Es dracónico, sí. Lo usé para matar al jabalí. ¿Quieres arrojar más dudas sobre la historia, hermano? Ni lo imaginaría, hermana. Después de todo, finalmente encontramos un camino a Jotunheim y esparcimos las cenizas de madre desde el pico más alto de los reinos. Fue solo en los momentos anteriores que padre me dijo la verdad. Después de todo lo que habíamos pasado, había demostrado que estaba listo. Pero un tiempo después de que regresamos a casa, uno de los enemigos que nos hicimos regresó para vengarse y. No sé qué pasó. Me desperté mirando a Odín y a una de las valquirias. A partir de ahí, todos saben más o menos lo que pasó. Tarareó Dionisio, mientras apuraba su copa de vino. Le daría un 4 sobre 10. Puntos extra por el contenido, es una historia increíble luchar contra un dragón tan joven. Pero tienes que trabajar en tu forma de contar, Atie. Dejó caer la mano sobre el hombro del chico y le ofreció una sonrisa ganadora. No te preocupes. El tío Dio te pondrá a la altura. Tengo una idea maravillosa.
exclamó Afrodita, dando saltitos de forma distraída. Debemos tener a padre e hijo en el gimnasio. ¿Qué? Preguntó Atreus sin tener ni la menor idea de lo que eso significaba. Una idea maravillosa. Fuera lo que significaba, Kratos se quitó inmediatamente la ropa y se dirigió hacia su supuesto hijo. Un combate. Los lazos entre los hombres nunca se pueden forjar más rápido que en el combate. Una buena y saludable pelea es justo lo que esta situación requiere. Vamos, Atreus. Tú me mostrarás el tipo de hombre que será mi hijo y yo te mostraré el tipo de hombre que es tu verdadero padre. El hombre que te crió te ha llevado una gran ventaja. Debo hacer todo lo posible para alcanzarte. Todavía no ya. Antes de que el niño se diera cuenta, lo llevaban a otra habitación, o mejor dicho, a otro espacio, ya que estaba abierto a los elementos. Una gran zona abierta dominaba el espacio, cubierta de arena. Siervos, los aceites para nuestro joven Atreo. Ordenó Zeus. ¿El qué? Artemisa lo arrastró. Lo haré yo. Llevándolo a un rincón más tranquilo del lugar mientras los otros dioses y diosas comenzaban a cotillar sobre el espectáculo que estaban a punto de tener, Artemisa le lanzó a Atreus una mirada comprensiva. ¿No te resulta familiar? Preguntó. Arrogancia y presunción, como dije. Apuesto a que solo un par de ellos se dieron cuenta de que dijiste que te criaron fuera de nuestras costumbres. Probablemente pensaron que sería más divertido si no te lo decían también. Bien, ¿y entonces qué pasa? Preguntó dejando traslucir algunas de sus frustraciones. Vas a participar en el pancracio con Kratos, le informó. Lucha sin restricciones. Sin armas y desnudo. Sin ropa. Espera, ¿tengo que pelear? No, espera, tengo que estar desnudo. Si quieres, quédate con la ropa interior puesta. Oye, Kratos. Gritó hacia donde el dios musculoso estaba recibiendo una nueva capa de aceite. Guarda tu pene. Oye. Se quejó Atreus mientras le quitaban la túnica por la cabeza. Ya ni siquiera sé qué está pasando. Todo es un gran espectáculo, le dijo la diosa de la caza mientras continuaba ayudándolo a desnudarse antes de aplicar una capa de aceite. Tú eres el entretenimiento. No sé si Kratos está haciendo lo mejor que puede o si solo te está usando como otro impulso para su ego. Esa cosa ruidosa y autoritaria de allí es mi padre y me ha dejado más que un poco parcializada en el tema. Quizás estás empezando a ver por qué prefiero disfrutar de mi tiempo sola en el bosque. Atreus intentó no sonrojarse mientras una hermosa mujer le untaba el cuerpo con aceite. Aunque lo hiciera con el ceño fruncido y mientras se quejaba de su ascendencia, seguía estando mucho más cerca del sexo débil de lo que nunca antes había estado. Entonces, ¿qué hago? Lucha contra él, supongo. Artemis se encogió de hombros. Si está haciendo lo mejor que puede, se está comunicando de la única manera que sabe. Así que deberías encontrarle un punto medio. Si está siendo el típico dios, no deberías insultarlo negándote porque guardará rencor durante al menos un siglo. Empieza a parecer que todo conduce a algún tipo de rencor. Bien. Estás aprendiendo rápido. Suspiró y lo miró con consuelo. ¿Qué te parece esto? Si todo esto se vuelve demasiado, no me importaría mucho que vinieras a pasar el rato con Callisto y conmigo. Siempre y cuando hagas tu parte y mantengas tus ojos y manos en tu lugar, claro está. Atreus, ¿estás listo? Gritó Kratos, saltando hacia arriba y cayendo de golpe a la arena del ring. Hoy nuestros puños se encontrarán por primera vez. Parecía que las cosas acabarían mal para los puños de Atreus, pero probablemente no le dejarían morir justo después de conocerlo, ¿verdad? No, estaba pensando mal en esto. Podría haber sido con la ayuda de su padre, pero Atreus ya había luchado contra dioses antes. Magni, Modi y Baldur. Podía hacerlo. Su padre no lo había dejado de brazos cruzados después de que terminaron su viaje. Había aprendido. No estaba indefenso. El chico entró en el ring con mucho menos estilo que su oponente. Adoptó la postura que su padre le había enseñado. Una postura que, sorprendentemente, también adoptó este Kratos. Oh, esto era probablemente lo que su padre le había estado enseñando en aquel entonces. Cualquiera que fuera este método de lucha de Pancracio. Brazos en alto, girados un poco hacia un lado de su oponente. El hombre corpulento sonrió al verlo y se acercó rápidamente, lanzando un puñetazo de prueba. Pero incluso esa prueba sacudió el aire alrededor de la cabeza de Atreus, ya que el chico se había alejado de ella. Resopló. Su padre le había enseñado. La potencia de un golpe solo importaba si acertaba.
Se agachó y golpeó hacia arriba. Kratos se lanzó hacia atrás. Oye. Nada de tiros en la ingle. Atreus parpadeó. ¿Eso es malo? Padre me dijo que no ignorara los puntos débiles obvios. Ares casi se dobla de risa. El hombre que te crió era sabio, Atreo. Elogió el dios de la guerra mientras se secaba una lágrima del ojo. Pero las reglas del pancracio prohíben los ataques en los genitales y arrancar los ojos, la nariz y la boca. Cualquier otra cosa es completamente justa. El niño se volvió hacia su padre. Lo siento. Bueno, puedo perdonar esta indiscreción cometida por ignorancia, dijo Kratos. Pero en serio, no le des duro a la polla. Bueno. Una vez más se enfrentaron. El dios de la fuerza atacó con fuertes golpes, cualquiera de los cuales habría hecho volar a Atreus si hubieran aterrizado. El chico no sabía si estaba siendo indulgente con él, pero lo aprovechó de todos modos. Después de todo, no hay que ignorar los puntos débiles obvios. Aunque dudó una fracción de segundo en no apuntar a la fruta al alcance de la mano, en su lugar asestó varios puñetazos en el abdomen de Kratos con muy poco efecto. Jaja, no está mal, no está mal. Exclamó Kratos, agarrando el brazo del chico y torciéndolo para derribarlo y someterlo. Solo para sorprenderse cuando ese chico le dio la vuelta. Obviamente no puso al dios mucho más grande y fuerte en una trampa que valiera la pena, pero ciertamente escapó de la trampa. Luego se dio la vuelta para estrangularlo por detrás, lo que habría sido mucho más efectivo si Atreus hubiera tenido su arco. Desde allí, a los espectadores les pareció exactamente lo que esperaban ver. Atreus trepando por encima del dios de la fuerza, para luego ser rápidamente retirado y arrojado con fuerza a la arena, pateado y puesto de pie. Luego volvió a atacar y el proceso pareció repetirse en líneas generales. Un juego brusco. Eso era lo que parecía. Un padre y un hijo uniéndose por primera vez a través del combate, tal como Kratos había deseado. Lo que no vieron, o más bien lo que la mayoría de ellos no vio, fue la escalada de esfuerzos de ambos lados. Kratos se contenía menos. Atreus luchaba por mantener el ritmo y superarlo. Cada vez menos y menos y menos control con el paso de los minutos. No era Kratos tratando de medir la fuerza de su supuesto hijo. Atreus lo notaba. En cierto modo, era exactamente lo que Artemisa temía. Kratos no estaba tratando de presionar a su hijo. Se estaba asegurando de que Atreus no lo humillara. Por más que se pudiera decir de la fuerza de este Kratos, no se podía decir de su habilidad para luchar. Una y otra vez, movimientos vagamente similares, con respuestas vagamente similares. La única razón por la que Atreus no logró capitalizar significativamente se debió a su diferente tamaño y poder bruto. Este Kratos, lejos del dios forjado por la guerra que era su verdadero padre, era en cambio un egoísta autoproclamado que nunca tuvo que esforzarse. No sabía lo que era luchar o la necesidad de pensar o maniobrar mejor que su oponente. Todo lo que tenía que hacer era poner todo su esfuerzo y vencería con pura fuerza bruta. Era el dios de la fuerza, y por lo tanto la fuerza era su primera, última y única opción. Tal vez fuera porque era simplemente su naturaleza, o tal vez Atreus había dado en el clavo al creer que el suplente de su padre nunca necesitó luchar como claramente lo había hecho su verdadero padre. Sus comentarios sobre la historia de Atreus antes tenían más sentido en ese contexto. Y como cada vez era superado en agilidad y habilidad, Kratos retenía menos sus fuerzas. Los puñetazos y las patadas se hacían cada vez más rápidos y fuertes hasta que levantaban un remolino de arena con cada golpe. Su último golpe le rompió las costillas a Atreus y la siguiente patada dejó al muchacho tosiendo sangre. Atreus no volvió a atacar. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que Kratos realmente quería. Me rindo. La expresión del dios musculoso, que poco a poco se había ido transformando en un ceño fruncido, de repente se iluminó con una sonrisa jovial. Jaja. Un esfuerzo valiente, hijo. Pero tu viejo es el más fuerte que existe. Sí, ahora lo entiendo, venid. Volveremos a la fiesta. Declaró Kratos, sin esperar a volver al salón de banquetes, sin preocuparse por el estado en el que había dejado a su hijo. Por supuesto, Atreus no lo siguió de inmediato. No sabía si sería capaz de hacerlo. Atreus, ¿estás bien?, preguntó Artemisa, frunciendo el ceño con inquietud. El semigigante soltó una tos espantosa y escupió sangre sobre la arena. Dentro de un rato, lo estaré. Siéntate, pequeño dios, insistió otra voz femenina, poniéndole una taza en los labios y volcándola. Bebe.
Sus labios se separaron, saboreando un delicado y dulce sabor que cubría su lengua antes de deslizarse por su garganta. ¿Qué es eso? Preguntó con voz áspera, sintiendo que sus heridas disminuían. O al menos las sentía menos. Ambrosía, cariño, dijo Afrodita con un tono ligero y una sonrisa indulgente. Nunca se puede pedir un mejor estimulante. La tristeza apareció en sus ojos. Lamento que no sea lo que esperabas, pequeña diosa. Kratos es quien es. No es tan inteligente y solo valora una cosa. Él mismo, murmuró Artemisa. Yo diría que la fuerza, pero tu respuesta tampoco es del todo errónea. Él solo se ama a sí mismo. Y aunque a mí no me molesta en absoluto un poco de amor propio, en serio. Tendrías más suerte si un caracol bailara claqué que si él te diera su amor. La diosa del amor, nudista y de cabello rosado, se acercó para susurrarle algo tan cerca que las cosas lo rozaban en algunos lugares. Tu amor filial indiviso por tus padres adoptivos puede seguir siendo nuestro pequeño secreto, le aseguró, guiñándole un ojo mientras se alejaba de nuevo. ¿Cómo es que? Murmuró Atreus sonrojado. Soy Afrodita, pequeña diosa. Todo el amor es mi dominio. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 5. ¿Listo, Atreus? Listo. Artemisa no pudo evitar sentirse divertida por la dedicación y concentración del muchacho. Como si se tomara este pequeño juego más en serio que cualquier otra cosa en su vida. Su entusiasmo y entusiasmo eran contagiosos, incluso si la diosa sospechaba que mucho de ello provenía de saber la alternativa. Atreus había acudido a ella días atrás, aceptando su oferta de refugio cuando necesitaba alejarse de los otros dioses. Especialmente de Kratos. El culturista sin cerebro aparentemente estaba decidido a llevar a su hijo a un viaje de entrenamiento y aventura. Atreus lo expresó con las propias palabras del hombre, y una impresión sorprendente y divertida. Hijo mío, tu viaje te dio habilidad pero no poder. Ningún hijo mío será tan pequeño. Debemos animarte. A pesar de todas las muchas cosas poco halagadoras que podrían decirse sobre el dios de la fuerza, al menos era coherente. Casualmente, arrojó 3 monedas de oro a la distancia, apuntando con cuidado para evitar que rebotasen en árboles o ramas. Cortando el aire, 3 flechas de luz golpearon las monedas con suaves sonidos de ping, una para cada una. Los pequeños discos giraron locamente en el aire, antes de que Artemis lanzara otro, disparando la 4ª moneda como una bala a otra moneda que colgaba. Esas 2. Los ojos de Atreus se abrieron de par en par. Una vez más, sacó y soltó una flecha de luz. Sin embargo, esa fue la última antes de tener que buscar su carcaj nuevamente y dejar que la moneda desviada cayera al suelo sin impedimentos. Demasiado lento, le reprendió la cazadora divertida. Padre dijo que priorizáramos la precisión sobre la velocidad, murmuró el joven dios, malhumorado por ser el blanco de la broma. Tu misterioso padre parece un tipo práctico, reflexionó Artemis mientras levantaba su propio arco con una mano. Con la otra, esparció otra docena de monedas a lo lejos. Colocó una flecha, la tensó y la soltó. El asta se partió en 12. Cada flecha voló infaliblemente hacia una moneda. Golpeó con tanta firmeza, seguridad y precisión que las monedas se clavaron en cualquier superficie que encontraran que estuviera en esa dirección. Por supuesto, ambos son siempre el objetivo ideal, sin juego de palabras. La cazadora se sintió muy orgullosa cuando el muchacho miró sin pestañear las 12 flechas. Las 12 que de repente se convirtieron en una sola. Las monedas restantes se quedaron donde estaban simplemente por lo incrustadas que estaban en los árboles. Él la miró con un dejo de desafío en sus ojos. Un día te venceré. La diosa de cabello verde sintió como si lo estuviera mirando por primera vez de nuevo. O tal vez estaba mirando a otra persona por completo. Ese mismo desafío juguetón, ese mismo espíritu entusiasta, el deseo de mejorar y la admiración por ella a pesar de eso. Al ver esa mirada, los viejos y dolorosos recuerdos regresaron a ella. Y con ellos se vio bañada por la tristeza y la ira en igual medida. Luego, solo la ira. ¿Cómo se atrevía a recordarle? Mi señora. La suave llamada de su querido compañero la sacó de sus tumultuosas emociones. Lo suficiente para volver a ver al objeto de su furia como realmente era. Un joven que no sabía nada mejor. Se tragó la ira. Entonces tendrás mucho trabajo por delante, ¿no? Preguntó mientras se daba la vuelta y se alejaba, temerosa de decir o hacer algo de lo que se arrepentiría.
Afortunadamente, Callisto lo distrajo rápidamente antes de que pudiera preguntarse de qué se trataba todo eso. Desafortunadamente para Artemis, eso dejó a su otro invitado completamente desatendido. Y ese invitado, como siempre, estaba más que dispuesto a pinchar y empujar de todo tipo de formas incómodas. Extrañaba verte así, le confió Afrodita mientras estaba sentada descansando en un montículo de hierba, tan desnuda y desvergonzada como siempre. No sé de qué estás hablando. Artemisa suspiró, la más sensual de las medias hermanas. Sé que tú y yo no nos hemos llevado particularmente bien, aunque no por falta de esfuerzo de mi parte. Si llamas intentar denigrar públicamente mis preferencias. Sí, lo hago, respondió con una ironía que no dejaba lugar a dudas, como era habitual en él, sin vergüenza ni arrepentimiento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Quiero que seas feliz, pero no creo que lo seas. La mirada triste y decepcionada de la diosa del amor no favoreció el ánimo de la cazadora. Y una vez más, sigues sin entenderme. Me gusta estar sola, lo sabes. El hecho de que pienses que no es así como debería vivir, dije que quiero que seas feliz, corrigió Afrodita. Recuerdo cuando eras reservada, pero eras feliz. Ya no es así. Eras frustrante y distante, pero al menos hablabas con el resto de nosotras a veces. Familia o no, uno de los pocos hacia los que no sentía una fuerte animosidad o no, Afrodita estaba entrando en territorio peligroso. ¿Sabes por qué no lo hago? El resto podía ignorar felizmente las transgresiones pasadas. Afrodita, de todos ellos, no podría hacerlo. De pie, la diosa del amor pasó junto a su hermana y observó a Calisto con el miembro más nuevo de su panteón, enseñándole los puntos más finos de la lanza. Lo haré. No seré tan insensible como para decirte que lo superes. Puedes odiar a mi padre en silencio tanto como quieras. Sé lo que sientes en tu corazón, hermana. Puede que no seas como el resto de nosotras. Tienes pocos vínculos, pero los atesoras aún más por eso. Ella miró hacia atrás con una sonrisa genuina. Solo puedo encontrar eso hermoso. Y te encuentro molesto. Otro comentario sarcástico que Afrodita tomó con calma y frustración. No importa lo que haya pasado, no estás en deuda solo con ella. Una vez más, sus ojos color de rosa volvieron a la ninfa que guiaba al chico para que agarrara y empujara correctamente. Y creo que ella lo sabe mejor que tú. Ella ve lo mismo que yo. Viniste a vernos de nuevo, solo por él. Incluso si no te das cuenta, bajaste la guardia a su alrededor. Al igual que... Era demasiado. Aunque la cazadora estaba más dispuesta a complacer a su hermana que la mayoría de los días, eso era ir demasiado lejos. No, no menciones su nombre. Artemisa no sabía si debía llamarse terquedad o determinación. De cualquier manera, Afrodita no tomó la advertencia con el espíritu con el que se la dio. El amor termina en desesperación. Siempre. La declaración parecía tener su propia cuota de miseria. Dicho por alguien que conocía esa verdad íntimamente. Aunque no por experiencia personal, sino por ser una parte innata de su naturaleza. Ese dolor no se puede descartar. Pero nadie, ni él, ni Calisto, ni el pequeño dios de allí, estarían contentos de saber que vives de acuerdo con la voluntad de ese dolor únicamente. Bueno, gracias por ese comentario no solicitado sobre cómo elijo vivir mi vida. Ahora, si no te importa... boom. La voz que se acercaba de repente alcanzó su punto más alto al enunciar el impacto de la fuente una fracción de segundo antes del impacto mismo. Una figura musculosa se estrelló con fuerza contra el suelo del bosque con tanta fuerza que la explosión resultante arrancó de raíz los árboles circundantes, convirtiendo la zona boscosa en un pequeño claro. A pesar de todas las protecciones puestas en el campamento para ocultarlo incluso de los dioses, Kratos los aplastó como si no estuvieran allí. Sí. Esa es una entrada. Exclamó Kratos mientras miraba a su alrededor y encontraba a las pocas personas que había en su vecindad. Ah, mi niño. Gritó el dios de la fuerza al ver a Atreus y a una Calisto notablemente inquieta. Y yo también veo a Calisto. Seduciendo a una ninfa. Enorgulleces a tu padre. Si notó que dicha ninfa se alejaba lentamente de él, no hizo ningún comentario al respecto. Artemisa. Sin embargo, sí comentó que su media hermana se interponía entre él y sus compañeros actuales. Así que aquí es donde te escondes. Ya no, respondió ella con amargura. ¿Cómo encontraste este lugar? No es importante. El insufrible bufón desestimó su pregunta. Pasó rápidamente junto a ella y agarró a su hijo del brazo. Vamos, muchacho. La aventura te espera.
Y con los ojos del muchacho abiertos de par en par, los dos se lanzaron hacia el cielo. Desaparecieron en la distancia. Lo mismo que siempre le pasaba a su familia. Aparecían, hacían lo que les daba la gana y luego se iban. Dejando a Artemisa para que recogiera los pedazos. Tal como le había dicho a Kratos, tendría que abandonar este campamento por completo ahora que Kratos sabía dónde estaba. Lo último que quería era que su padre la visitara cuando ella no estuviera presente. Pero lo más importante e inmediato fue que se volvió hacia Afrodita con expresión atronadora. «Lo trajiste hasta aquí». «No lo creo», respondió la diosa del amor, con desdén pero sinceridad. «Tuve que encontrar este lugar yo sola, si recuerdas, y llegué ayer. Si Kratos me hubiera seguido, ¿crees que habría esperado tanto tiempo? Y no le dije a nadie a dónde tenía intención de ir. Eso lo puedo jurar. Tenías que ser tú, lo supieras o no. No había otra explicación». Sacudió la cabeza y le dio la espalda a Afrodita. «Puedes irte, hermana. No vuelvas». «¿Crees que nadie más sabe dónde están tus campamentos ocultos?» Artemis no respondió. No tenía sentido y ya no volvería a hablar con Mane de su familia. Por supuesto, nadie más sabía dónde vivía. Confiaba sin dudarlo en los únicos que lo sabían. Una última vez, miró en la dirección en la que Kratos había llevado a Atreus, antes de sacudir la cabeza con decepción. Probablemente no volvería a verlo en mucho tiempo. Y en ese momento, le preocupaba que comenzara a parecerse mucho más a su padre. Pero había muy poco que pudiera hacer al respecto ahora. Todo lo que podía hacer era recoger los pedazos de su vida de nuevo, tal como lo había hecho cada vez que su familia decidía aparecer y arruinarlo todo. A varios mundos de distancia, un dios movía con un propósito que no había sentido en décadas. Tal vez incluso siglos. Era difícil medir adecuadamente el tiempo cuando se vivía eternamente y en aislamiento. Contar años no significaba nada. Solo esos momentos, esos puntos de inflexión en su existencia tenían un peso real. Y Kratos, el dios griego de la guerra, se había encontrado con otro de esos momentos. Falle, cualesquiera que hubieran sido sus planes, cualesquiera que hubieran sido sus engaños, de repente ya no tenían importancia. Había visto venir esto también. O Freya había hecho lo que Kratos había hecho una vez hacía tanto tiempo, desafiando al mismísimo destino, haciendo que cada profecía, cada pizca de orientación y planificación fueran completamente irrelevantes. Si las circunstancias no hubieran sido como eran, Kratos probablemente se habría divertido al ver que los planes cuidadosamente trazados de su esposa se desmoronaban de una manera tan simple. Amaba a Falle. Incluso ahora, sabiendo que era un peón en otro juego de dioses, todavía la amaba. Pero siempre había cierta satisfacción en ver el destino pisoteado. Pero una vez más, nunca a costa de su hijo. El barco atravesó el agua, evitando los crecientes témpanos de hielo provocados por la llegada del invierno Fimbul. Se dirigió directamente al templo de Tyr. Los únicos sonidos que se oían provenían del agua y de sus pesados pasos mientras subía al templo propiamente dicho. Abrió las puertas de golpe con mucha más facilidad que en las muchas veces que había pasado con Atreus. No disminuyó la velocidad ni dudó. En el momento en que dobló la esquina y entró en la tienda de los enanos, habló. Debemos atravesar el reino intermedio. El enano de piel azul que golpeaba con el martillo una placa de metal apenas levantó la vista. No te he visto en un mes y eres tan cabrón como siempre. ¿Qué coño quieres de nosotros, entonces? ¿Reino intermedio? La puerta está justo detrás de ti, sugirió, señalando con el martillo la puerta del reino intermedio. Pero mientras lo hacía, notó algo más. ¿No es otra vez un pequeño excremento?, preguntó Brock, de repente un poco más serio. No está enfermo otra vez, ¿verdad? No respondió Kratos. Freya se vengó de la muerte de Baldur. El hermano pequeño fue arrojado al reino intermedio a través de una de las lágrimas, agregó Mimir. Sindri, que estaba afilando un cuchillo en una piedra de afilar, se quedó paralizado. Las implicaciones se le ocurrieron de inmediato. Oh, Dios mío. Kratos ignoró las implicaciones condenatorias del horror en la voz del enano. Necesitamos un método para atravesarlo de forma segura y poder encontrarlo. Los hermanos Uldra se miraron entre sí. Sindri apartó la mirada primero y dejó que Brock diera la noticia. Probablemente no quieras oír esto, pero el hecho de que busques una forma segura dice cuáles son tus posibilidades de encontrarlo con vida. No me importa. Tienes la habilidad de pasar de un reino a otro sin sufrir daño. ¿Cómo?
Preguntó Brock, antes de mirar a su hermano, que adoptó una apariencia demasiado inocente y despreocupada. Oh, ¿por qué no vas y les cuentas todos nuestros secretos mientras estás en ello, eh? Bazofia por cerebro, debería. El enano irascible se quedó en silencio rápidamente y por completo cuando los puños de Kratos se estrellaron contra la mesa. El sonido del impacto resonó en las paredes del templo. La fuerza creó una ola de presión que limpió la mesa. Era un punto que estaba en juego. La ira del dios salió a la superficie solo un poco para declarar claramente, pero sin voz, que este no era el momento para peleas ni bromas. Kratos, dijo Sindri mientras caminaba hacia el mostrador y se paraba junto a su hermano. Te ayudaríamos. Sabes que lo haríamos. Pero lo que estás pidiendo, necesitas a Tyr para esto, no a nosotros. Y Tyr ya no está aquí, añadió Brock. Hubo un momento de silencio mientras el problema pesaba sobre todos los presentes. Hasta que, hermano, dijo Mimir. Se me ocurrió una idea. Encontramos algo para viajar por el reino intermedio antes, ¿no? Puede que sea inerte, pero, oh, está bien. La cabeza reanimada se desvió de repente mientras Kratos se giraba hacia la puerta de inmediato. Supongo que nos vamos entonces. El dios se fue sin decir una palabra más. Bajó al lago, se subió a un bote y regresó al punto de partida. Cruzó el lago hacia el noreste, hasta la torre de Jotunheim. Bueno, supongo que tenemos mucho trabajo por delante, dijo Mimir mientras subían en el ascensor hasta la entrada de la torre. Por lo que vimos, cuando trajimos la torre de vuelta, la piedra de la unidad no estaba destinada a volver a salir después de que la usáramos. Por no hablar de volver a entrar en la torre. Estas cosas fueron construidas para durar, como lo demuestran los acantilados que las rodean, que se desmoronan antes de sufrir un mínimo desgaste. Creo que nos costará volver a entrar ahora que la torre ha cumplido su propósito. Más profecías, murmuró Kratos. Más caminos trazados para que los anduviésemos. Los anduvimos. Pero ahora sus intenciones, las de Tyr, las de Falle, no importan. Lo único que importa, bajó del ascensor y se paró frente a las grandes puertas de la torre. Lo único que importa, se permitió sentir, se permitió entregarse a la rabia que había mantenido cuidadosamente a raya desde que vio a Atreus alejarse de él. Dejó que lo llenara y lo consumiera. Que lo fortaleciera. Es volver. Mi hijo. Raak. Con el poder de su ira divina, sus puños se estrellaron contra las puertas, 1, 2 veces, la torre entera temblando con cada golpe, 3, 4 veces. Hermano, yo no y... Raak. Con un último golpe de puño, la enorme puerta de obsidiana se desplomó y se dobló hacia adentro. No demasiado, pero lo suficiente para permitir que Kratos entrara, estuviera destinado a hacerlo o no. Me equivoco, murmuró Mimir. Por la sudorosa y arrugada zorra de Odín, nunca pensé que llegaría a ver el día. Hermano, estas torres se construyeron para soportar la furia de los dioses y no ceder ni un centímetro. ¿Cómo has? Estaba suficientemente motivado, gruñó Kratos en respuesta, aventurándose en la habitación oscura. Supongo que debería haber previsto esa respuesta. Ahora, ¿cómo sacamos la gema de la unidad de Raak? ¿Está bien, sí? Pregunta estúpida. Momentos después, un Kratos visiblemente exhausto regresó al templo de Tyr. Una gran piedra negra y ornamentada sostenía en su mano rota y ensangrentada. ¿Puedes hacer algo con esto? Preguntó mientras colocaba la piedra sobre la encimera, antes de colocar con fuerza los huesos de sus dedos y dejar que su curación innata comenzara a funcionar. Dijo Sindri, observando la grotesca exhibición antes de bajar la vista al legendario artefacto, que en ese momento estaba manchado de sangre. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas lavar? No. Oh, deja de quejarte, gruñó el enano azul, agarrando la piedra. Uf. Tyr sí que sabía lo que hacía un Aesir fanfarrón, ¿no? No es exactamente mi especialidad, pero estoy seguro de que cuando mi hermano deje de llorar por un poco de sangre podrá encontrar una solución. Ya, Luke, ya veré qué puedo hacer, prometió Sindri, aunque intentaba contener su disgusto. Bueno, supongo que ese es un problema con esta empresa un poco, o más que un poco, loca que tal vez se pueda solucionar, declaró Mimir en un tono que sonaba un poco hipócrita y desconcertado. El problema, hermano, es que ese es solo uno. Lo poco que pudimos hacer para atravesar el reino intermedio fue caminar por las ramas del árbol del mundo. No digo que no podamos mirar hacia allí para empezar, tal vez tengamos suerte. Pero tu chico quedó a la deriva. Podría estar en cualquier parte.
Necesitaríamos una forma de atravesarlo mejor que esa. Era un buen punto. El reino intermedio era incalculablemente grande. Después de todo, era esencialmente la existencia primordial que no había sido moldeada en nada coherente. En estas tierras, si los 9 reinos consistían en todo lo que era, el reino intermedio consistía en todo lo que no era. Y en ese sentido, podría ser un espacio que fuera una existencia infinita. El dios de la guerra muy bien podría terminar buscándolo por el resto de la eternidad. No es que eso lo detuviera. Recuerdo que una vez, Atreus habló de una nave que podía volar por sus propios medios. ¿Antes de que hicieras una pálida imitación de él en el Eim?, preguntó Mimir. Skidbladnir. Sí. Capaz de navegar por los cielos tan bien como por los mares. La embarcación más legendaria de los 9 reinos. ¿Afirmas saberlo todo sobre estas tierras? ¿Dónde está esa nave? Buena pregunta. Lo último que supe es que pertenecía a los Vanir. Buena suerte preguntándole sobre eso ahora que Odín selló Vanaheim, claro está. Otro punto válido. No podrían llegar a Vanaheim a través de la sala de viajes entre reinos. Encontrar una forma de hacerlo sería una tarea aún más difícil que seguir el rastro de migas de pan que les dejaron para viajar a Jotunheim. La guía de la profecía había desaparecido hacía tiempo, para bien o para mal. Sin embargo, la sala de viajes entre reinos no era la única forma de pasar a otros reinos. Brock se pasó unos segundos hurgándose la nariz, comprobando el contenido que había extraído con la punta del dedo, antes de notar que el hombre musculoso lo miraba fijamente. Se burló. Oh, claro, apila más encima de mí, ¿por qué no lo haces? El viejo Brock solo vive para resolver todos tus malditos problemas. Sepa que se agradece. Ambos hombres se sintieron incómodos con la muestra de gratitud, aunque más el que la recibía que el que la daba. Sí, bueno, como dijo el idiota de mi hermano, veré qué puedo hacer. El tono era sarcástico, pero la intención subyacente era honesta. Bien, otra vía para resolver los problemas de este plan descabellado, dijo Mimir. Entonces, dado que esperaremos un poco a que los enanos avancen en eso, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué más podría obstaculizarnos en nuestra búsqueda? Bueno, supongo que sería bueno tener una forma de encontrar a tu chico más fácilmente. No estoy seguro de qué buscar en ese sentido. Tengo algunas ideas, pero muchas de ellas causarían más problemas de los que resolverían. ¿Cómo? Dejemos eso hasta que esas opciones sean posibles, ¿de acuerdo? Vuelve a comunicarte conmigo cuando los enanos nos den una forma de atravesar los reinos por completo. Entonces hablaremos. En contra de mi mejor criterio. HRN. Respuestas vagas e insatisfactorias no eran lo que Kratos buscaba. Pero el dios sabía muy bien lo importante que era no poner el carro delante de los bueyes. Si se trataba de algo que estaba fuera de sus posibilidades, no tenía sentido siquiera mencionarlo. Este Skidbladnir y Skidbladnir. ¿Cómo se propulsa? ¿Navega o rema de algún modo por el aire? Navega, respondió inmediatamente Mimir. Entonces eso también es un problema. Hay muy poco o ningún viento en el reino intermedio. Sí. Tienes razón. Necesitaremos una forma de propulsar la nave, ¿no? Tengo un plan. Oh, tonterías, otra vez no. Esto no es un plan. Yo no apruebo este plan. Cállate, Mimir. Debo concentrarme. El dragón Fafnir rugió, esparciendo rayos a través del cañón mientras Kratos saltaba alto para estrellar el hacha Leviatán sobre la cabeza de la bestia. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 6. Los bramidos de Kratos eran más que suficientes para el rugido de Fafnir. Si bien la tormenta de relámpagos dorados era un problema que debía evitarse, el espartano ya había luchado contra un dragón antes. Había esquivado ese mismo relámpago antes. Desde la bestia lisiada Raithlir, hasta otro, Regin y el propio Fafnir. Kratos tenía mucha práctica en evitar ese peligro en particular. Y eso había sido mientras protegía a Atreus y mantenía la mayor parte de la atención de las bestias sobre sí mismo. No tenía nada que temer de eso. Hermano. Rayo. Rayo. Gritó Mimir en advertencia mientras Kratos huía del dragón que se zambullía. Estoy consciente. Era una amenaza, pero Kratos tenía la conciencia y la experiencia en el campo de batalla para sentir la amenaza. Para entender el objetivo. Rápidamente se deslizó hacia un lado, evitando la ráfaga de aliento de dragón. Fafnir voló para darse la vuelta y hacer otro ataque.
Afirmaste que este Fafnir alguna vez fue un enano. Exclamó el dios sobre el dragón rugiente. Sí. Pequeño cabrón codicioso. Entonces, ¿por qué se niega a negociar? Ahora solo puede pensar como una bestia. Es difícil decirlo. Respondió Mimir. Como dije, era un cabrón codicioso. Puede que ahora sea un dragón, puede que no vea nada bueno en ello. Incluso si puede pensar, le costará hablar con esa boca. Kratos miró a la bestia alada que se acercaba. Si ese es el caso, hombre o bestia, la obligaré a entrar en razón. Oh, mierda, me lo temía, Kratos gruñó en señal de reconocimiento. Un dragón era una bestia peligrosa, pero había tenido que enfrentarse a una peor, más grande y más feroz. Tiene una sola cabeza, comentó con desdén. ¿Qué carajo se supone que significa eso? En respuesta, Kratos hizo girar las espadas en sus manos antes de chocarlas entre sí en desafío. Las llamas del caos explotaron por el simple impacto. Fafnir gritó más relámpagos, solo para que el espartano se mantuviera firme detrás de su escudo. Como para demostrar que el aliento era un arma débil, indigna e incapaz de derrotarlo. Fafnir reconoció ese desafío y lo aceptó. Una vez más, Kratos se preguntó si Fafnir todavía tenía una mente pensante. ¿A un alma codiciosa y avara le importaría ser provocada de esta manera? O tal vez Fafnir vio algo que deseaba. Brock tampoco había sido tímido al expresar su admiración por las espadas del caos. En cualquier caso, el dragón se lanzó en picado a tal velocidad que estaba decidido a aplastar a Kratos con toda la velocidad y el poder de los que era capaz. Los aleteos cesaron y la bestia se enderezó para darle toda la velocidad que podía generar mientras literalmente caía sobre el dios barbudo. Y en el momento antes de que la bestia atacara, Kratos ancló una espada en el afloramiento detrás del cual se había escondido previamente. Saltó sobre la bestia, enrollando la cadena alrededor del equivalente a su hombro antes de lanzar y anclar la otra espada. Con un tirón, el dragón encontró su impulso detenido de manera muy repentina y contundente. Un crujido casi ensordecedor cuando la mayor parte de la fuerza de su caída se invirtió de repente, directamente sobre ese hombro. Las espadas se soltaron con ese mismo tirón, solo para que Kratos las azotara alrededor del cuello del dragón y comenzara a tirar mientras corría por la espalda de Fafnir. Las cadenas que actuaban como riendas tiraron con fuerza de la cabeza de la bestia hacia arriba, obligándola a ascender, antes de arrastrarla hacia abajo cuando el espartano aterrizó. Tirando con todas sus fuerzas para hacer que la bestia volviera a caer. Y así, de repente, el dragón que había estado volando arriba, aparentemente intocable, quedó tendido de espaldas, rugiendo de dolor. Corrígeme si me equivoco, hermano. Pero acabas de lanzar un sangriento dragón. Mimir sonaba débil incluso al hacer la pregunta. El dios gruñó. Es una cuestión de influencia. Nada más. Apalancamiento, dice. ¿Qué tan fuerte eres? Kratos observó al dragón ponerse de pie torpemente y comenzó a caminar hacia él. Lo suficientemente fuerte como para hacer lo que se debe hacer en cualquier momento. Bueno, me temo que vamos a ver eso puesto a prueba uno de estos días, más que hoy, claro está. Fafnir se levantó, apoyándose torpemente sobre tres patas. Su extremidad anterior derecha sobresalía torpemente, el dragón no quería o no podía poner ningún peso sobre ella. Siseó, abrió las fauces y dejó escapar un rugido a corta distancia, aunque solo emitió sonido y no relámpagos mortales. ¡Ay!, dijo Mimir de todos modos. Kratos permaneció inmóvil ante la ira del dragón. Sí. Eso dolió mucho, lo sé. Aunque sus palabras respondieron tanto a la cabeza como al dragón, fueron solo para Fafnir, quien se ofendió y atacó, intentando partir por la mitad al comparativamente pequeño dios. La respuesta de Kratos fue simplemente saltar sobre las mandíbulas que se acercaban y golpear con su escudo la cabeza de la bestia. Lo suficientemente fuerte como para que la cabeza de Fafnir se estrellara contra el suelo del cañón, lo que obligó a cerrar sus mandíbulas. Una vez más, Kratos volvió a situarse frente al dragón, impasible ante su ira. Pensando o no, deberías darte cuenta de cómo acabará esto si sigues luchando. Lo miró con enojo, exigiendo una respuesta. ¿Puedes hablar? ¿Puedes pensar? Fafnir volvió a gruñir, todavía furioso. Pero aún así, negó con la cabeza. Para que pudiera entender, pero no hablar. Entonces hablaré. Hermano. Esto realmente es de mi incumbencia, ¿no crees? El muchacho que te liberó de tu prisión, continuó Kratos, está perdido. Yo lo encontraría y contaría con tu ayuda para hacerlo.
Le debes tu libertad. Fafnir resopló con desdén, y sus fauces casi parecieron curvarse en una mueca de desprecio. Creo que eso significa no debo nada, tradujo amablemente el jefe. Frustrado, Kratos cerró los ojos por un momento. Con la impresión equivocada de que se trataba de algún tipo de oportunidad, el dragón retrocedió, solo para calmarse de nuevo cuando esos mismos ojos se abrieron de golpe y lo miraron fijamente. Lo obligaron a someterse. Muy bien. El honor, la gratitud y el respeto no te convencen. Apelar a la buena naturaleza de un enano dragón codicioso era quizás una esperanza tonta. Pero el dios no había venido sin estar preparado para negociar. Me han dicho que codiciabas tesoros antes de tomar tu forma actual. Sacó una bolsa de su cinturón, la golpeó y la vació en el suelo. Oro, joyas, esculturas preciosas cayeron de ella. ¿Has visto esto? ¿Has visto las espadas que llevo? He viajado por los reinos y más allá y he reunido muchos de esos tesoros. Ayúdame, y puedes tener una parte de lo que he reunido. Fafnir pareció reflexionar. Extendió la mano hacia el pequeño montón de tesoros y, al ver que no había intención de impedirlo, lo recogió con las garras de su extremidad anterior más funcional. Emitiendo lo que podría considerarse un chillido más agradable, Fafnir inclinó la cabeza como si estuviera asintiendo. Luego, se dio la vuelta. En ese momento, las espadas del caos atacaron una vez más, envolviéndose alrededor de la extremidad herida mientras Kratos tiraba. Fafnir dejó escapar un rugido de traición y dolor, pero cuando intentó golpear las espadas que se alejaban, descubrió que el dolor y la incomodidad de la herida habían disminuido en gran medida. Lo suficiente como para poder pararse sobre ella. Kratos asintió ante la mirada suspicaz del dragón. Hay otros dragones a los que puedo pedir ayuda, advirtió. No intentes contrariarme, o seré mucho menos generoso. El dragón ladró, antes de despegar con los pequeños tesoros que Kratos le había proporcionado. Bueno, dijo Mimir, liberando finalmente un suspiro de tensión de sus pulmones inexistentes. Un poco más de diplomacia enérgica de la que suelo preferir, pero, supongo que no habría escuchado a nadie que intentara engatusarlo. Hay que reconocer el esfuerzo y todo eso. Creo que esas podrían ser las palabras más largas que te he oído decir seguidas. ¿Y ahora qué? ¿Averiguar qué están tramando Brok y Sindri? Kratos negó con la cabeza. Como dije, hay otros dragones a los que podemos pedir ayuda. Y lo haremos. Oh, maldita sea. Atreus había estado casi solo toda su vida. Vivió solo con sus padres, luego solo con su padre. Viajaron, y en ese viaje conocieron solo a un puñado de personas más. Y luego, poco después de llegar a estas tierras, lo llevaron a una ciudad, con gente moviéndose por todos lados haciendo sus vidas. Escaló una montaña, escaló la montaña en el reino de los dioses y experimentó un banquete. Una celebración. Tanta gente. Docenas. Dioses y mortales por igual. Fue abrumador, más aún cuando se convirtió en el centro de atención. A pesar de todo lo desagradable de cómo sucedió, una parte de él se alegró cuando Kratos lo dejó escupiendo sangre en el gimnasio. Los demás se divirtieron a su costa y finalmente lo dejaron casi solo. Al cuidado de Artemisa y Afrodita. Los dioses que realmente le gustaban. Aunque Afrodita lo hiciera sentir raro, una parte de él deseaba que se pusiera ropa. Otra parte pensaba que la primera parte era tonta y que debería guardarse sus estúpidas opiniones para sí misma. La segunda podría haber sido incluso la misma parte a la que le gustaba mucho que Artemisa le sonriera. No sonreía a menudo, así que no podía evitar apreciarlo cada vez que lo veía. Era tan amable a su manera que se merecía razones para sonreír. Pero sí, multitudes. No estaba acostumbrado a ellas en aquel entonces, y su experiencia con ellas no le hizo simpatizar con ellas en absoluto. Aquí vienen, oh Dios mío. Y ahora estaba allí de nuevo. En el centro de atención. O no del todo. Kratos había declarado que este sería un viaje de entrenamiento y aventura. Tal vez en algún momento había tenido la intención de que así fuera. Atreus solo podía adivinarlo. Porque poco después de haber descendido al reino mortal nuevamente, habían ido a un gimnasio mortal. Un lugar de entrenamiento. Atreus apenas tuvo tiempo de asombrarse de lo diferente que era este mundo. Lo fácil y cómodo que era. No pasó mucho tiempo antes de que el dios de la fuerza sorprendiera a los espectadores con sus increíbles hazañas. Al menos, para los estándares mortales. Primero, levantando un peso increíble en el banco. La gente estaba asombrada. Y él pidió un verdadero desafío.
Las personas que dirigían el lugar sacaron lo que afirmaban eran pesas para acrobacias para que la gente presumiera o hiciera el ridículo. ¿Pesas para acrobacias?, preguntó Kratos. Entonces debo hacer acrobacias con ellas. Atreus había visto a su padre reírse ruidosamente bajo los vítores y aplausos mientras hacía malabarismos con pesas rusas que se suponía que eran una lucha para los hombres mortales más fuertes. De alguna manera, encontró la exhibición grotesca. El chico se sentía incómodo con el hecho de presumir, deleitarse en la superioridad. Ese deseo, ese sentimiento, era la causa de lo peor que Atreus había hecho nunca. Y por eso era difícil aceptar que alguien hiciera lo mismo. Por otra parte, la última vez que vio a Artemisa, ella se había exhibido de la misma manera y él no se había sentido así en ese momento. Tal vez fuera porque era Artemisa y le gustaba Artemisa. No podía descartar la posibilidad. Pero incluso entonces, Artemisa estaba demostrando una habilidad y una magia increíbles no solo para ser superior, sino para ser un ejemplo de hasta dónde podía llegar Atreus. Al menos así fue como Atreus lo tomó. Pero esto, lo que Kratos estaba haciendo, no tenía ninguna razón. Ninguna en absoluto. Todos los que lo observaban estaban completamente impresionados, asombrados. ¿Pero qué importaba eso? Solo estaban impresionados porque creían que Kratos era un hombre mortal como ellos. No lo era. Era un dios. Atreus se había acercado a la barra que todavía tenía los discos de pesas con los que Kratos había impresionado tanto anteriormente. Los levantó fácilmente. Incluso con una mano. Eran dioses. La fuerza venía con eso, incluso para Atreus, que no tenía la misma constitución, que era mucho más joven, mucho más débil. Si agarrara esa misma pesa, probablemente podría levantarla con la misma facilidad que Kratos. Cualquier dios podría hacerlo. Peor aún. Kratos no era un dios cualquiera. Era el dios de la fuerza. Toda su naturaleza era poder físico puro. Al igual que el verdadero padre de Atreus, este Kratos probablemente podría levantar y lanzar todo el edificio. Las pesas no requerían prácticamente ningún esfuerzo para levantarlas. Era como si estuviera sumergido en adoración por la poderosa hazaña de poner un pie delante del otro. Para cualquiera que supiera quién era realmente Kratos, estaba claro lo que estaba sucediendo. El dios de la fuerza se deleitaba en la alegre autosatisfacción, en la adoración, por acciones que le salían tan fácilmente como respirar. A Atreus no le gustó. No solo lo que Kratos estaba haciendo, sino cómo lo hacía sentir. Una mezcla desagradable de lástima y disgusto. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Atreus cuando la multitud se dispersó por un momento. El personal del gimnasio insistió en que Kratos se tomara un descanso por su propia seguridad. Ah, Atreus. Había respondido Kratos, evidentemente olvidándose de que el chico estaba allí. ¿Qué quieres decir? Ah, me disculpo. Se rió el dios de la fuerza. He estado acaparando toda la atención, ¿no? Tú también deberías tener la oportunidad de demostrar lo que tienes. No, no me refiero a eso. Me refiero a... ¿Qué sacas tú de todo esto? Todo esto les impresiona, pero nosotros somos dioses. Reprimió el repentino escalofrío de repulsión al repetir sin querer algo que había dicho en un contexto mucho más oscuro. Cogió la pesa rusa y la levantó con facilidad. Por supuesto que podemos hacer esto. ¿En qué sentido es impresionante? ¿En qué sentido vale la pena celebrarlo? Tú mismo respondiste a tu pregunta, muchacho. Respondió Kratos con una risa estridente. Vale la pena celebrarlo porque somos dioses. Vale la pena celebrar a los dioses. Está en nuestra naturaleza como seres que existen muy por encima de los mortales. Cuentan historias de nuestras hazañas, construyen estatuas en nuestro honor, piden nuestras bendiciones, todo porque estamos muy por encima. Somos la cima de la existencia. Los orgullosos, los perfectos, el ejemplo al que los hombres y mujeres mortales intentan adherirse. La sabiduría de Atenea. La belleza de Afrodita. La habilidad de Artemisa. La grandeza de Zeus. El vigor de Poseidón. El deber de Hades. Y, por supuesto, adoptando una pose que mostraba cada fibra de sus músculos, el poder de Kratos. Entonces, ¿estás intentando inspirar a la gente?, preguntó Atreus con voz cargada de escepticismo. Atreus, hijo mío, dijo Kratos solemnemente, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Vivimos en una época de paz inestable. Las guerras entre dioses, hombres y monstruos han quedado atrás hace tiempo. En realidad, hoy en día los dioses tenemos muy poco que hacer.
Nuestra influencia sobre los mortales ha disminuido durante los últimos milenios con el dominio de las tres facciones. Se ha aniquilado o contenido a los monstruos. Muchos grandes males del mundo están protegidos por la paz que nadie quiere romper. Y, por tanto, si el único propósito al que servimos por ahora es ser un ideal, bien adoptó otra pose, entonces seré un ideal. Porque la fuerza es un ideal por el que vale la pena luchar. Era extraño. Atreus todavía no estaba seguro de creerlo. Pero a pesar de que Kratos habló de algunas cosas que no entendía, no tenía idea de quiénes eran las tres facciones, todavía tenía algo de sentido. Una vez más, y lejos de ser la primera vez, Atreus se basó en sus propias experiencias con los dioses. En particular, su impacto en quienes los adoraban. El espíritu que juró venganza sobre Thor, después de ser un devoto adorador del ideal hasta que el artículo genuino llamó a la puerta. Contaminadas por la experiencia personal o no, las historias de Freya haciendo sacrificios para negociar la paz entre Vanir y Aesir. Y, por supuesto, las muchas historias que Mimir había contado sobre qué fuerza para el bien, qué icono era Tyr para la gente que lo adoraba. Los dioses que no están a la altura de sus supuestos ideales pueden provocar horrores inimaginables. Pero, ¿ser símbolos de esos ideales? ¿Una imagen que valga la pena intentar emular? Eso tal vez lo pudiera entender. El propio Mimir había sugerido que intentara ser más como Tyr. Un dios que estuviera a la altura de sus ideales hasta el final. De todos modos, a este Kratos le gustaba que la gente lo adorara. Podía disfrazarlo todo lo que quisiera. También le gustaba la atención. Y así, cuando el espectáculo se reanudó y las impresionantes hazañas dejaron de serlo tanto, Kratos se sintió obligado a ir más allá. Alguien había bromeado sobre él tirando de autobuses, lo que fuera que eso fuera. Kratos tuvo una idea. Así fue como el hecho de presumir ante unas cuantas docenas de personas en un gimnasio se convirtió en la situación actual de Atreus. El musculoso Kratos desnudo salvo por un par de calzoncillos. Corriendo por una carretera, tirando de un vehículo al que la gente se refería como un camión de 18 ruedas. Atreus también estaba equipado con un vehículo más pequeño, aparentemente destinado a transportar personas. Uno de esos autobuses que se habían mencionado. Fue vergonzoso. Por muchas razones. No solo porque iba vestido de manera similar a Kratos. O por las chicas de su edad que le prestaban una inesperada cantidad de atención. O por las multitudes. Tantas multitudes. Un pequeño espectáculo se había convertido de repente en un espectáculo muy grande. No, lo que era vergonzoso era que, a pesar de toda su inquietud previa por la grandilocuencia de Kratos, el chico tenía que admitir que se sentía bien ser admirado. Solo tenía que prometerse a sí mismo que no dejaría que se le subiera a la cabeza. Y así comenzó un evento que más tarde se conocería como Fatherson Muscle Power Tour. Un hombre misterioso y su hijo viajaron por Europa y Asia tirando de vehículos pesados solo con su propia fuerza bruta. Una maravilla de poder masculino hecha realidad. Parecía que, después de todo, se embarcarían en un viaje de entrenamiento y aventuras, uno que no se parecía en nada a lo que Atreus hubiera imaginado. La casa ya no era lo que había sido. Ella lo sabía. 800 años. Habían pasado 800 años desde que cualquier tipo de luz y alegría había desaparecido de su reino para siempre. Ahora, era exactamente lo que los mortales temían que sería cuando finalmente, inevitablemente, llegaran aquí. No había sido un hogar de buena alegría y lazos familiares honestos incluso antes de eso, pero era más que eso. Deber. Diligencia. Esas eran las palabras que dominaban la naturaleza de la casa. Doctrina transmitida por quien la gobernaba. Aquellos bajo su mando trabajaban para cumplir con sus elevadas expectativas, sin importar lo mal equipados que pudieran haber estado. Y entonces, de repente, lo único que traía alegría y luz a este lugar lúgubre, se extinguió para siempre. Y con él, también huyó el hombre de principios que había sido el gobernante. Reemplazado por una pálida imitación. Una criatura de rencor. De odio y resentimiento viles. Arremetiendo contra su creciente irrelevancia, causada por los mismos seres que le robaron la alegría de la vida. Había sido un hombre difícil de servir en ese entonces, sin importar su propia relación con él. Pero ahora, ella servía, principalmente por respeto al hombre que alguna vez había sido. Porque por mucho que le doliera, no tenía respeto por lo que se había convertido. Dicen que es un nuevo dios, se burló, con malicia y sarcasmo. Un nuevo miembro del panteón, de la familia.
Qué sorprendente que se preocupen siquiera por lo que ocurre más allá de la cima de su montaña. ¡Qué idiotas! Te han ofrecido una invitación, dijo la dama que estaba a su lado con su voz suave y etérea, para que lo conozcas al menos una vez. Ah. Por supuesto que sí. Mientras los murciélagos y los cuervos se burlan de nosotros, no hacen nada. Pero estoy obligado a atender sus caprichos en lo que respecta a los acontecimientos más inútiles. Un hijo del bruto Kratos. Apenas podría imaginar una existencia más insignificante para un dios. Aún así, dijo ella, y de inmediato deseó no haberlo hecho cuando la atención del señor se fijó en ella. Pero no había hablado arbitrariamente. Sí, es una nueva deidad. Tal vez simpatice con nuestra causa. Tal vez valga la pena ponerse en contacto con él. La dama inclinó la cabeza. Es cierto. Joven o no, un dios es un dios. Otro de nuestros aliados valdría la pena. Y tal vez su apego al Olimpo podría impulsarlos a actuar si este Atreo se siente conmovido. Gruñó el esqueleto, que alguna vez había sido un hombre de rostro adusto y barba. Hay peores formas de pasar el tiempo para mi hija. Melinoe, fue tu sugerencia, así que intentarás ganarte su lealtad. No me decepciones. Ella inclinó la cabeza, haciendo todo lo posible para evitar mostrar sus verdaderos sentimientos. Lo entiendo, padre. La hija de Hades se inclinó lo suficiente para extender su espectral brazo izquierdo. Se formó un portal y, al atravesarlo, dejó ver en su rostro un rastro de sus verdaderos sentimientos, de la determinación que no había perdido a lo largo de los siglos. Sí. Un nuevo dios podría simpatizar más con la causa de su padre, pero también existía la posibilidad de que simpatizara con la de ella.